momento de inercia. Hay tres formas de calcularlo. La primera es cuando tenemos una partícula, ¿verdad? Que sería simplemente la masa de la partícula. Se supone que es una partícula que está girando. Sería la masa de la partícula por el radio al cuadrado. Se supone que hace un giro en un círculo de radio R1. Si tenemos un sistema de n partículas, entonces sumamos los momentos de inercia de cada partícula. Y si lo que tenemos es un sistema de distribución de masa uniforme, entonces aplicamos la definición integral. En este caso, nosotros en la definición integral lo que vamos a hacer es recurrir a la tabla, ¿verdad? A la tabla y al teorema de ejes paralelos. Esta es la tabla. Lo que deben recordar es que los cuerpos regulares, justo a la mitad de ellos, así como aquí, justo a la mitad, en el caso de la esfera, justo en el centro, se encuentra el centro de masa de ellos. Algo importante que deben recordar del centro de masa es que allí se concentra el peso de los cuerpos. Acuérdense de eso. Ya vamos a necesitar ese concepto. Y entonces vamos a tomar esta tabla, que es la tabla 9.1 del capítulo 9 de su texto. Tomar el momento de inercia que aparezca. Si no aparece, usualmente va a ser, por ejemplo, en el caso de esta tabla, un momento de inercia referido, por ejemplo, a una de las esquinas de esta tabla. Imagínense, por ejemplo, que les piden calcular el momento de inercia respecto de un eje que pasa justo por acá, ¿verdad? Y esto va a girar. Va a ser un giro, por ejemplo, así alrededor de ese eje. Entonces usted lo que hace es tomar este, ¿verdad? Tomar este. Voy a dibujar esto allá para que lo vean más claro. Aquí vamos a tener el eje que pasa por una esquina. Y usted toma esta distancia del centro de masa al eje de rotación. Y a esa distancia usted le llama D, D mayúscula. Ese es su D. Es la distancia que separa al eje de rotación, ¿verdad?, del centro de masa del cuerpo. Va a aplicar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos considera que usted tiene el momento de inercia respecto del centro de masa, que probablemente lo va a tener en una tabla, ¿verdad? Usted viene, calcula la distancia D, la estima, y cuando ya la tiene, ya saben que es la distancia de separación entre los dos ejes. Cuando ya tiene esa distancia, entonces aplica esta ecuación que le llaman el teorema de ejes paralelos. El torque producido, ¿verdad? El torque producido por una fuerza sobre un objeto, una masa, un sistema, se calcula sencillamente de esa manera. Es decir, que vamos a tomar una fuerza de acción. Es esta. Hay una fuerza de acción. Cada fuerza de acción en general uno debe suponer que va a producir un torque. Luego vamos a buscar el brazo de palanca de esa fuerza, ¿verdad? Porque no todas las fuerzas van a tener brazo de palanca. Hay algunas que no. Ya vimos en el análisis que no. Luego, aunque en este caso nosotros no vamos a hacer énfasis en esto porque vamos a usar una ecuación que no necesariamente va a requerir que consideremos el ángulo, el sentido de giro, pero esencialmente usted le va a asignar a esta multiplicación un signo positivo si esta fuerza le produce al cuerpo un giro en sentido antihorario o intenta, ¿verdad? O intenta, porque puede haber una tendencia de giro, pero sin embargo haber equilibrio. Pero igual hay un torque, porque hay una tendencia a la rotación. Está tratando de hacerlo girar. Por el contrario, si esa tendencia o ese giro efectivo son en sentido horario, entonces le asigna un signo negativo. Y a ese, el símbolo que se le da al torque es tau. Este entonces es el análisis del péndulo físico. Tomamos de ese cuerpo una posición del mismo mientras está deflectado de su posición de equilibrio, ¿verdad? Entendiendo
que esta línea, por ejemplo, es la línea de su vertical, ¿verdad? Y que el cuerpo, por ejemplo, si fuese una varilla, ¿verdad? Una barra, se encuentra pivoteada, perdón, no lo voy a poder hacer así. Se encuentra pivoteado, por ejemplo, si fuese un objeto raro así. Y él tiene la opción de girar respecto de este eje. Entonces tomamos un punto en el cual se encuentra él deflectado a un cierto ángulo de su posición de equilibrio. Este ángulo pudiera ser, bueno, ahí le llaman teta, ¿verdad? Y en ese punto consideramos todas las fuerzas que actúan. Fíjense bien que aquí no están consideradas todas, lo vamos a completar. Noten, ojo, que aquí tienen cuidado en decirnos dónde está el centro de masa. Miren, CM, aparece rotulado como CM, centro de masa. Ese es el centro de masa. Entonces, observen que con respecto a ese centro de masa, allí se aplica la fuerza. La fuerza ejercida por el cuerpo se aplica justo en su centro de masa. ¿Ven? Y noten que se está considerando, al igual que se hizo con el péndulo, se está considerando esta línea, miren, como el eje sobre el cual se produce la rotación. Este vendría a ser como nuestro eje X. ¿Ok? Aquí tendríamos nuestro eje, perdón, nuestro eje X. Acá. Entonces, en términos de esa línea, observen ustedes que el peso se va a descomponer en dos componentes. Van a aparecer la componente del peso sobre el eje X y la componente del peso perpendicular, o sea, paralela a esta línea, perpendicular a X. Este es mg coseno de teta porque observarán ustedes que el ángulo es adyacente, o más bien que la fuerza, la componente es adyacente al ángulo. Y si usted traslada esta línea en azul, ¿verdad? Usted traslada esta línea hacia acá, esta componente hacia acá, observe que es opuesto al ángulo teta. Por tanto, tendríamos que esta componente va a ser mg seno de teta. Lo llamamos D mayúscula, debería ser, pero no importa. Llamamos D, muy importante. Vamos a llamar D a la distancia que separa al centro de masa del eje de rotación. Aquí está representado el eje de rotación por una balinera, ¿verdad? Alrededor de ese punto esto puede rotar con libertad. Este es el eje de rotación. ¿Qué otra fuerza, aparte del peso, está involucrada? ¿Qué me dicen? ¿Qué otra fuerza más hay ahí involucrada? Aquí está considerado el peso y ya se descompuso el peso en componente X y componente Y. Pero ¿qué otra fuerza creen ustedes que hay que considerar o que aparece involucrada como fuerza de acción en este péndulo, en este objeto? Tomábamos en cuenta dos componentes que eran reacciones del pivote contra el cuerpo. Reacción, ¿se acuerdan? Horizontal. Y a esta le podemos llamar reacción vertical. Vamos entonces ahora a analizar lo siguiente. Nos preguntamos lo siguiente. Este cuerpo, ¿cómo está oscilando? Tenemos dos opciones. Puede estar girando manifestando una simple o una traslación pura, ¿verdad? Perdonen por los acentos, sí, para que no nos compliquemos mucho. O puede estar girando manifestando, o puede estar oscilando, perdón, manifestando un giro. O puede ser que ese giro vaya acompañado de una traslación. Como sea, pudiera haber un giro involucrado. ¿Qué opción tenemos de estas dos? Es una traslación. A ver, fíjense bien. Tranquilos, ¿qué dicen los demás? ¿Hay traslación pura o este cuerpo está girando a medida que oscila? ¿Qué me dicen? ¿Qué le está pasando a ese cuerpo aquí?
alrededor de este eje. No sé si giro más traslación. Gira. Casi Gira en girando. dos sentidos, ¿verdad? Noten que cambia todo su ángulo. Este ángulo cambia a medida que él oscila. Por lo tanto, él está experimentando un giro, ¿verdad? Sería traslación pura en el caso de la pelotita, que la pelotita se encuentra aquí, ¿verdad? Y después se encuentra por acá. Disculpen. Y digamos que eventualmente se encuentra aquí. Ahí sí es una traslación pura, porque la pelotita cambia de posición, pero ella mantiene la misma orientación, ¿verdad? Entonces observen que en cambio, este objeto está experimentando un giro alrededor de este eje. Para ser más claros, hay un punto del cuerpo que permanece fijo. Así lo vamos a identificar con más claridad. Ese punto está fijo. En tanto, el resto del cuerpo cambia de posición. Por lo tanto, hay un giro, ¿verdad? Eso es la manera como uno lo puede verificar. Y si hay un giro, ¿se acuerdan? Lo que nosotros vamos a hacer es llegar a la ecuación dinámica para la verificación, que es lo que estamos haciendo. Verificar es lo que nos piden siempre. Verifique si el oscilador que usted está observando es o no un oscilador armónico. Es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿se acuerdan que la ecuación semilla para llegar a esa definición es esta? Aquí tendríamos un momento de inercia respecto del eje, que obviamente es O. Aquí le voy a poner O, ¿verdad? Vamos a hacer torques alrededor de O. Torques alrededor de O, ¿verdad? Y entonces multiplicaríamos ese momento de inercia por aceleración angular. Es la ecuación con la que de la que vamos a hacer la deducción. Los detalles están más adelante. Veamos dónde surgen, ¿verdad? Aquí están, fíjense bien, perdón, aquí están, fíjense bien. Aquí está la ecuación que les mencionaba, es la ecuación básica, que le falta un signo, ¿verdad? Esta ecuación. Ya, esto lo voy a agregar para que no haya confusión. Aquí hay un signo negativo. Entonces tenemos, esta ecuación implica que tenemos que sacar torques. Entonces, en el proceso de obtener torques, acuérdense que tendríamos que definir un torque por cada fuerza. Es decir, que tendríamos que venir, y siendo que hemos considerado 3 fuerzas, las voy a volver a dibujar, hemos considerado una fuerza de reacción aquí que le llamamos reacción horizontal, otra fuerza, hemos considerado otra fuerza por acá que le llamamos reacción vertical, reacción horizontal, y además tenemos el peso, ¿verdad? Entonces, en principio tendríamos un torque, lo voy a llamar T por ahora, debido a la reacción vertical, ¿verdad? Tendríamos un torque debido a la reacción horizontal, y deberíamos tener un torque también debido al peso. Un torque de mg le voy a poner. ¿Ok? ¿Qué nos dice la definición? La definición nos dice que los torques se calculen multiplicando. Los torques se calculen, fíjense bien, multiplicando la fuerza que está involucrada, fuerza de acción, por su brazo de palanca. Y obviamente que aquí definamos un signo que por ahora, como ya tenemos el signo negativo definido en la igualdad, en el torque resultante, no lo vamos a considerar. Entonces ustedes acuérdense, ¿cómo obtenemos el torque? Nos vamos, dice la ecuación, que construyamos una línea que separa, la voy a hacer en rojo, una línea que separa a la línea, una línea sobre la cual descanse la fuerza. Aquí tenemos entonces la línea de acción del peso, miren, esa es la línea de acción del peso. Voy a dibujar la línea de acción de las otras dos fuerzas. Aquí tenemos la línea de acción, permítanme. Aquí tenemos la línea de acción de esa reacción vertical, horizontal.
Y aquí tenemos la línea de acción de la reacción vertical. ¿De acuerdo? Luego nos dice que busquemos la distancia que separa a la línea de acción del eje de rotación. Entonces observen ustedes acá. ¿Qué distancia separa a esta línea roja, que es la línea de acción, y a esta línea roja de este punto cero? Entonces el torque se anula. Entonces el torque, por lo tanto, el torque de esta va a ser cero. El de esta también va a ser cero. Y solamente nos queda el torque provocado por el peso, que sí tiene una distancia. Lo vamos a verificar. Fíjense bien. ¿Cuál es esa distancia? Pues dibujémosla otra vez. Tomo esa línea, que es la línea de acción del peso, desde aquí. ¿Ven? Y me doy cuenta que sí hay una distancia. La vamos a poner en rojo. Sí hay una distancia que separa este punto de esta. ¿Ven? La condición es que esta distancia, que esta línea forme 90 grados. Y aquí efectivamente estamos viendo que se forman 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Y entonces esta distancia de acá vendría a ser el brazo de palanca del peso. Vamos a construir ese triángulo aparte. Tenemos, este es el brazo de palanca, ¿verdad? Luego tenemos esta distancia desde aquí hasta el punto donde se encuentra el centro de masa. Aquí se encuentra el centro de masa y luego tenemos esta distancia que ya habrán visto ustedes que es D. Es D, ¿verdad? Aquí tenemos D mayúscula. D mayúscula. Aquí tenemos O, que es el eje de rotación. Y aquí tenemos el centro de masa. Entonces en ese triángulo claramente se ve y observen que este ángulo θ, este de acá, va a aparecer aquí. Aquí tendríamos el ángulo θ. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya tenemos esa. Ahora vámonos entonces a lo que tenemos acá, lo que tendríamos ya en el análisis. Entonces fíjense bien, el momento de inercia, obviamente ese cuerpo tiene un momento de inercia respecto de este eje. Eso uno lo va a buscar en una tabla y va a usar el teorema de ejes paralelos para obtenerlo. Pero existe ese momento de inercia y en general le vamos a llamar I. ¿Verdad? Momento de inercia respecto del pivote. El pivote es O. La sumatoria de torques igual a menos, aquí falta un signo, ¿verdad? Menos. Y por la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. O sea, esa por definición, esto por definición es la aceleración angular. Es la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo, ¿verdad? Es igual que la aceleración, que era la segunda derivada de la distancia X o Y o lo que sea, con respecto al tiempo. Y entonces sustituimos el torque, que es su brazo de palanca, que es d seno de θ, multiplicado por su fuerza, que es mg. Y ahí tenemos ya la ecuación dinámica. Aquí está la ecuación dinámica. ¿Verdad? Ahí está la ecuación dinámica. Y aquí la normalizan. Pasan y a dividir al otro lado para que quede el término expresado, el término principal multiplicado por 1. Ya de esa manera queda normalizada. Noten que el signo negativo ellos lo pusieron por la tendencia del giro, pero es complicado, no hay que complicarse ahí. Usted simplemente lo deja positivo y el signo negativo automáticamente lo considera acá, aquí. Así lo hemos estado haciendo para evitar esas dificultades que se presentan, esas dudas que se presentan a la hora de decidir, de hacer el análisis de fuerzas de los sistemas. Entonces uno simplemente le pone el signo negativo ahí. Ellos usaron otras cosas. Hicieron en el dibujo y en el dibujo apareció I negativo, pero eso es complicado. Por ejemplo, si alguien lo dibuja del otro lado, le va a aparecer I positivo y aquí va a tener un problema al final porque no va a saber qué signo poner. ¿Ok? Entonces, vámonos a los resultados de esa ecuación. La solución de esa ecuación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan? Comparar
comparamos esa ecuación con la ecuación. Ya no la vamos a resolver, recordarán, sino que lo que vamos a hacer es compararla con la ecuación del péndulo, del oscilador armónico simple, que esta en general, que ese es en general. Es igual a 0. Entonces observen que comparando término a término, este primero es una segunda derivada, está bien, ¿verdad? El primero está bien, lo tenemos bien. El 0 está bien, pero ¿dónde tenemos dificultad? Aquí obviamente que omega cuadrado va a ser esta constante. Y donde tenemos dificultades es que si fuese un oscilador armónico simple, aquí deberíamos tener solo R. O sea, solo debería aparecer teta, pero tenemos el seno de teta. Eso nos hace concluir que, en general, el péndulo físico no es un oscilador armónico simple. Esa conclusión deberíamos llegar. En general, el péndulo físico no se comporta como un oscilador, no es un oscilador armónico simple. Pero entonces, ustedes se acordarán que es posible hacer, si el ángulo es pequeño, que seno de teta tienda a ser igual a teta. Y eso nos lleva entonces a esta definición, que bajo condición de pequeñas oscilaciones, nosotros podríamos garantizar que este péndulo físico se comporte como un oscilador armónico simple, porque el seno de teta tiende o es aproximadamente igual a teta. Y entonces ya la ecuación nos quedaría así. Ya tendríamos mgd, la segunda derivada de teta por mgd por teta igual a 0, haciendo que el seno de teta sea igual a teta. Y entonces, teniendo eso, sabiendo que se comporta como un oscilador, el periodo usted lo puede obtener despejando 2pi dividido por omega, y que la frecuencia va a ser el inverso de esto. O sea que la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi veces este omega. ¿Ok? De inmediato también surge el resto del modelo matemático, y es que si yo quiero escribir entonces la ecuación en función del tiempo de la posición angular de ese objeto, entonces simplemente tomo el ángulo desde el cual lo solté, que es la amplitud máxima, lo multiplico por coseno, y aquí tendríamos el omega sub 0, que es esto, mgd sobre i, por el tiempo más el ángulo de fase, ¿verdad? Derivo esto por una primera derivada y obtengo la velocidad angular, y esto me va a permitir saber qué velocidad angular tiene en cualquier instante, y por lo tanto, observen, ¿para qué me sirve la velocidad angular? Para estimar la energía. Si a mí me dijesen, ¿cuál es la energía que tiene ese cuerpo, o cuánta energía tiene a los tantos segundos después de haber sido soltado? Entonces usted viene, calcula el momento de inercia, bueno, ya lo tiene, ¿verdad? Respecto del punto en el cual gira, lo multiplica por un medio, ¿verdad? Y esto lo multiplica a su vez por esa velocidad angular que usted calcula en ese instante elevado al cuadrado. Y esto le va a dar la energía cinética que tiene ese oscilador en el tiempo determinado. Energía cinética claramente de rotación. Luego, si usted deriva una vez más, entonces obtiene la velocidad angular, aceleración angular. ¿Para qué sirve la aceleración angular? Pues sirve, por ejemplo, le pueden decir cuál es el torque que está actuando sobre ese objeto en un instante determinado. Entonces usted va a multiplicar el momento de inercia respecto de O, lo va a multiplicar por la aceleración angular que tiene en ese momento. De esta manera usted va a poder estimar, va a poder calcular tanto los torques en cualquier momento y las energías en cualquier momento. Tienen un disco, lo voy a ir guiando. Tienen un disco sólido, les dan la masa del disco, M es 5 kilogramos, y les dan el radio del disco. Les dicen que es de 0.2 metros. Y ese disco está pivoteado en este punto. Este es el eje de rotación, esta línea B es el eje de rotación. Por lo tanto, este va a girar, se va a mover alrededor de este eje, girando en los dos sentidos, oscilando en los dos sentidos. A una distancia se encuentra el pivote, a una distancia h por encima del centro del cuerpo, ¿verdad?
Por cierto, no se les olvide que, dicho sea de paso, el centro es el centro de masa del disco. Nos dicen que calculemos el momento de inercia de ese objeto respecto de B. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Este es el del centro de masa. Ahí tenemos el teorema de ejes paralelos. Es decir, tenemos la relación entre el momento de inercia respecto del centro de masa, que dicho sea de paso, es el que acaban de obtener ustedes en la tabla, ¿verdad? Lo anotaron, un medio de mr cuadrado, más la masa por el cuadrado de la distancia que separa los dos ejes. Ahora nos dicen, ¿cuál es la frecuencia del periodo de la oscilación? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos venimos y tomamos estas ecuaciones de aquí, estas de acá. Nos piden el periodo de la oscilación, ¿verdad? Entonces, si nos piden el periodo y la frecuencia, entonces tomamos estas ecuaciones. Una varilla sólida, la varilla tiene 2 kilogramos, ¿verdad? Tiene 2 metros de longitud, esta longitud de acá es 2 metros, y está unida a una esfera de radio R. Observen que está unida en la periferia de la esfera de radio R, y ese radio es 0.5. Y la masa de la esfera es 5 kilogramos. ¿Ok? El otro extremo de la varilla se une aquí. Aquí hay un pivote en el punto A, ¿verdad? Sin fricción, nos dicen. Y la varilla entonces se desplaza a un cierto ángulo de su posición de equilibrio, que obviamente estamos hablando de este ángulo de acá. Aquí hay un cierto ángulo, que va a ser el ángulo de variación θ, ¿verdad? Y se suelta. Y entonces el sistema comienza a oscilar. Claramente ese es un péndulo físico. Entonces primero nos piden que calculemos el momento de inercia. Entonces van a usar aquí el concepto de que como este es como cuando ustedes tienen varios cuerpos, ¿se acuerdan? Cuando calculamos momentos de inercia, decíamos que si teníamos varias partículas y las partículas estaban girando en ejes diferentes, a diferentes ejes, perdón, de un centro, digamos que están girando, están girando respecto de un eje común, todas ellas, pero a diferentes distancias. Una tiene masa M1, la otra tiene masa M2, etc. Esta tiene masa, digamos, M1, esta tiene masa M2, ¿verdad? Esta otra tiene, esta gira a una distancia R1 del centro, y esta lo hace a una distancia R2. Entonces, cuando eso ocurre y nos piden calcular cuál es el momento de inercia de ese sistema de partículas que hacemos, lo sumamos. El momento de inercia total va a ser igual a la suma del momento de inercia de una más el momento de inercia de la otra, ¿verdad? Y 2. Es lo que vamos a hacer aquí también. Nosotros tenemos dos cuerpos. Uno de ellos es una esfera, entonces va a tener un momento de inercia que le podemos llamar E de la esfera respecto de este punto. Ojo, ¿verdad? No se les olvide que tiene que ser respecto de A. Luego, tienen además una varilla. La varilla va a tener un momento de inercia, y por ejemplo le podemos llamar IV también respecto de A. Cuando los tengamos, estos dos momentos de inercia, el momento de inercia total respecto de A va a ser la suma del de la varilla más el de la esfera. Ese es el concepto que vamos a hacer, que vamos a usar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar estos momentos de inercia. Entonces, anoten eso y les voy a poner la tabla para que de la tabla obtengan los momentos de inercia de las esferas y de las varillas que más les convengan. Y usen el teorema de ejes paralelos para obtener el momento de inercia total. Esta de acá, ¿ven? Esta vendría a ser la de la barra, porque la barra gira alrededor de un eje que está en su extremo. Efectivamente, la suma de esto resulta, la suma de estos dos nos da el término de arriba, ¿verdad? Bien, vámonos al inciso B.
Ya conociendo ustedes cómo calcular la frecuencia y el periodo, y teniendo los valores del momento de inercia y las distancias, necesitaríamos calcular ahora la frecuencia y el periodo. Esta. ¿Cómo encontramos esta distancia de acá? D. Esa distancia tiene que encontrarse, primero encontrar cuál es el centro de masa de ese cuerpo compuesto, porque recuerden que tenemos una barra, tenemos una barra seguida de una esfera. Tenemos una barra y una esfera, ¿verdad? No tenemos solo una esfera y solo una barra. Entonces yo necesito, para encontrar D, entendiendo que aquí se encuentra el punto de oscilación que le hemos llamado A, ahí alrededor de ese punto se encuentra el eje de rotación, ¿verdad? Aquí se encuentra el eje de rotación, donde se encuentra el centro de masa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente, para encontrar el centro de masa. Fíjense bien. Vamos a hacer como que estuviésemos encontrando, no sé si ustedes vieron en su curso de Física 1, cómo obtener el centro de masa de cuerpos sólidos. ¿Vieron ese tema? Sí, pero creo que sí, pero no me acuerdo. Bueno, entonces yo les voy a indicar cómo hacerlo. Fíjense bien. Aquí vamos a tener el eje Y, que es el eje sobre el cual se distribuye la masa de esos cuerpos. Este es el eje Y. Entonces, digamos que voy a hacer coincidir al origen con este punto. El origen va a estar acá, en el eje de rotación. Aquí vamos a tener 0 del sistema de referencia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el centro de masa del primer cuerpo? El primer cuerpo es esa barra. Por definición, ese centro de masa se encuentra justo a la mitad del cuerpo, o sea que está a 1 metro, ¿no es cierto? Aquí, a 1 metro por abajo de ese cuerpo, se encuentra el centro de masa de ese cuerpo. Entonces, es como que ahí tuviésemos, imaginen que ustedes tienen ahí una partícula a una distancia de 1 metro, tienen una partícula, ¿verdad? Que tiene la masa de la barra. ¿Cuál es la masa de la barra? No, yo no la puedo ver. Díganme todo. ¿Cuánto? 1.5 creo, no estoy seguro. 5 kilogramos, creo. 5 kilogramos. Aquí está, miren, entonces ese es el equivalente a que tuviésemos a 1 metro por debajo del origen una masa de 5 kilogramos. Luego, a una distancia que ustedes ya lo usaron, el centro de la esfera se encuentra a una distancia de ¿cuánto? Perdón. Se encuentra, decíamos, a una distancia de 2.5, ¿no es cierto? Aquí justo, a 2.5, es como que tuviéramos... La barra está a 1 metro, ¿verdad? El centro de masa de la barra. La barra pesa 2 kilogramos. Ah, perdón. Ok, entonces vamos a resolver eso. La barra pesa 2 kilogramos. Entonces aquí tenemos, aquí, una masa de 2 kilogramos. La ubicación en Y sería en este caso del centro de masa de un sistema de partículas. Y entonces eso va a ser igual a la masa de una de las partículas, 2 kilogramos. Solo voy a poner los números. Bueno, 2 kilogramos. Por su coordenada, que sería 1 metro. 1 metro. Más la masa de la otra partícula, 5 kilogramos. Por la ubicación, por su coordenada en la que se encuentra, que es 2.5 metros. Y todo esto lo voy a dividir, todo eso, entre la suma de las masas. ¿Se acuerdan? Eso era lo que hacíamos.
Todo eso lo vamos a dividir entre 2 kilogramos, ¿verdad? Más kilogramos, más 5 kilogramos. Ese es el concepto de cálculo del momento de inercia, del centro de masa. A ver, ¿cuánto les da eso? Esto sería la coordenada en Y. ¿Qué distancia sería esa que vamos a obtener? Esa distancia nos va a dar más o menos como por acá. Igual a esta distancia, digamos, desde el origen hasta por acá, más o menos por ahí va a dar. Por aquí muy cerca de la esfera. ¿Ok? A ver, ¿cuánto le da? Por aquí va a estar ubicado. ¿Cuánto le dio? A mí me salió 2.07. Ok, entonces ahí tenemos ya la coordenada. Miren que es menor de 2.5 y muy cerca de la esfera, porque la esfera es la que tiene más peso. Entonces tenemos ya, esa va a ser D, ya de una buena vez. Esa va a ser nuestra D mayúscula. D mayúscula es igual, ¿cuánto me dijo Ricardo? 2.07 me dijo. Sí. 0.7 metros. Entonces miren, ya tienen su D, ¿verdad? Y entonces, teniendo D, ya pueden ustedes calcular, ya tienen toda la información para calcular ¿qué les piden? El periodo. ¿Qué es lo que les están pidiendo? El periodo, digamos que para calcular la frecuencia. La frecuencia, vaya, ¿qué pasó aquí? La frecuencia sería igual, dice. Ahí apliquen la ecuación. 1 entre 2pi por omega. Y omega que es igual a m a raíz de mgd sobre i. Ya tienen i, ya tienen la masa, la gravedad y ya tienen d. A ver cuánto les da la frecuencia. Ya vieron por qué es que este tema es más complicado, porque considera torque, considera momento de inercia, rotación y además cálculos de centros de masa, ¿verdad? Que son temas que se tienden a ver al final. Aquí, perdón, bueno, aquí debería ser una división, miren. No voy a confundir, ¿verdad? Aquí es una división. Aquí ve. Dividido entre ahí. La suma de las masas. ¿Cuánto le dio? A mí omega me salió 668. Vamos a ver cuánto le dio el centro de masa 2. ¿La masa cuánto es? La masa total es 7. La masa total, vamos a ver. Vamos a ver, déjeme. La masa total es 7, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de la masa total que es 7. Yo 7 ahorita estoy como omega, que mg. era masa. Sí, es la suma de las dos, correcto, está bien. Ah, pero hay que sacarle raíz a eso. Sí, No sí. le puse, no le Ok, puse raíz. eso es, por eso le está dando así. ¿Cuánto le da entonces? Sin la raíz me da 668.24. Y con la Ya raíz, con la raíz sería
20 punto algo. 25.85. 25.85 Hz, correcto. Sí, está bien, eso es. Muy bien. Y de ahí saca el inverso y obtiene el periodo, que es lo que les están pidiendo. No, ese era para omega. Ah, este es omega. Ok, perdón. Sí. Déjeme corregir eso entonces. Entonces está en otras unidades. Está en... Pero igual, con omega, ¿se pone la raíz o no? ¿Perdón? ¿Con omega ¿Se pone pongo la? la raíz o no? Te pregunto porque sale bien grande. Sí, la raíz. Omega es la raíz de MGD sobre I, si es correcto. ¿Está bien? Ah, bueno. Entonces omega da eso, entonces ya no son hertz, sino que son radianes por segundo. Aquí, ¿verdad? Tendríamos radianes por segundo acá. Radianes entre segundos. Y entonces, la frecuencia sería igual a omega dividido entre 2pi. Entre 2 por pi. A ver cuánto le da. 4.11. Ok, 4.11, eso sí, hertz. Y el inverso de esto sería el periodo. Ahí tenemos todos los datos. El periodo sería el inverso de la frecuencia. 0.24. 24 segundos. Perfecto. Muy bien.